Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, el partido de gobierno, y dirige la corriente institucionalista que cuestiona la temprana aparición de aspirantes presidenciales en el PLD. Buenos días, bienvenido. Buenos días y a los amigos televidentes. Licenciado, ¿qué pasa en su partido? Yo creo que le he hecho esta pregunta en otras ocasiones. Pero ahora hay una serie de elementos nuevos. No se define aún la ley de partidos. Hubo un encuentro que apuntaba a una definición, no resultó, y hay otro encuentro. Los líderes principales parece que juegan con cartas marcadas. Y ahora numerosos aspirantes desde el sector danilista. ¿Cómo definir este cuadro para ir a las Y hoy es un viernes atípico, parecería lunes, final y comienzo de una semana, sobre todo porque hay temas trascendentes. Hoy hay una convocatoria de los presidentes de las cámaras y deberá conocerse una propuesta que, según mis informes, presentó el sector oficial al PRM. Hemos visto algunas respuestas del PRM en los medios de prensa y efectivamente hoy deberá arribarse algún tipo de ¿Por dónde solución. anda esa propuesta del danilismo? Para que el sector oficial planteaba, esto en ocasiones uno ve como está un juego de niños, que el término primaria simultánea, el término abierta, de alguna manera debe estar contenido en la ley. Entonces se planteaba que se hicieran unas elecciones simultáneas, arbitradas por la Junta, y que los órganos ejecutivos de los partidos decidieran si cerradas o abiertas. Eso no puede estar en una ley. No puede estar en una ley porque, por ejemplo, en el caso del PLD, no lo decide un órgano ejecutivo, el Comité Central, del que yo formo parte. Es una materia de Congreso. Y si finalmente se aprobara así, tendría que ser una consulta plebiscitaria en el PLD. Porque artículo 43 de los estatutos del PLD, cómo se eligen los puestos de elección popular. Por consiguiente, yo pienso que insistir en un tema que es aleatorio, es subsidiario, no es lo fundamental en esa ley. Lo fundamental de esa ley es el tema del arbitraje de la Junta, el tema del control del financiamiento y el régimen de consecuencias para que la ley muerda, no sea una ley que la gente, bueno, la cumplo o no la cumplo. Señores, y los actores políticos del país, fundamentalmente los nuestros, el liderazgo del PLD debe ver qué está pasando en términos internacionales. Hoy amanecimos con un nuevo presidente en España. ¿Consecuencia de qué? Del problema del financiamiento irregular de la política. La planilla completa del PP está enjuiciada y su presidente acaba de ser sacado del poder. El partido como tal. Así es. Pero al mismo tiempo, en el caso de nuestro presidente Danilo Medina, la incertidumbre no es buena consejera cuando hay signos preocupantes en materia económica. La tormenta Trump, que hoy ha aplicado lo que uno pensaba era una simple amenaza de campaña para retener votos de los votos nativos. Pero Trump hoy está enfrentando a la Unión Europea, Canadá, ya ese enfrentamiento venía con China. Entonces, un país como el nuestro, que vos decías que una gripe en esa economía se impacta al país como una neumonía. Entonces, el petróleo subiendo con expectativas, la tasa de cambio variante, aunque el Banco Central habla de un crecimiento, es un crecimiento inducido por un manejo de variables monetarias. Pero en términos concretos, lo que se nos presenta no es para que el PLD ande inventando. El PLD ha tenido un desempeño exitoso en materia económica porque hay una estabilidad política. Si tú juntas inestabilidad política con amenazas en variables económicas, eso no apunta bien. Por consiguiente, yo espero que hoy nuestros dirigentes, el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, que son los portavoces de las dos posiciones del partido, finalmente se arribe a algún tipo de acuerdo satisfactorio para todos. Un cafecito Santo Domingo después de ese cuadro que nos da ganas de irnos a acostar. Y arroparnos. Ese es el mejor café del mundo. Sabor que inicia en el aroma. Cafecito Así Santo es. Domingo para Melanio Paredes. Deme el mío.
Gracias. Y Mijarro. Tradición de Y la buen gusto. portadora inspira esa sonrisa de Melania, dominicana. Gracias. el presidente de la Cámara de Diputados estuvo aquí en el programa iniciando la semana, el lunes, y él al día siguiente tenía esa reunión con el presidente de la Cámara del Senado de la República, con Melanio Pared Pérez, quien además es secretario general del PLD, Reinaldo Pared. Reinaldo. Sí. Se le dijo Melanio, Sí. mira Melanio ahí. Lo puse a mí tocayo. también me dice Melanio Pared. Ese es un desquite. Gracias, chico. Ahí. No. Seguimos. Todo involuntario. Son dos hombres buemosos los Está dos. bien, me perdona la pifia, mis disculpas. No, porque él no se siente mal. Seguimos. Entonces, ¿qué ocurre? Rubén Maldonado se fue muy, pero muy optimista de aquí ese lunes y dijo, no, mañana, yo estoy casi seguro que luego de esa reunión nosotros le vamos a anunciar al país, Reinaldo Pared y yo, que se encontró la solución y vamos a anunciar esa solución con respecto a las primarias. Se fue así de optimista. Y entonces al día siguiente se dio la reunión y se presentaron ante los periodistas, pero no tenía buena cara Rubén Maldonado. Como que no se sintió satisfecho, contento, ¿no? Como que no fue satisfactorio el encuentro. Entonces, lo de hoy quizás repita la misma escena, ¿no? Independientemente de toda la disposición que hay para el diálogo, la conversación, buscar una salida. Un tuit de Rafael Núñez, vocero del presidente Fernández, al siguiente día hablaba de esa preocupación, porque parece que la propuesta que hizo Reinaldo Pared como que cayó bien en Pacheco y los representantes del PRM. Por eso hoy se adelantan la gente del PRM y dicen que están de acuerdo con que sean simultáneas, pero con padrón cerrado. Porque precisamente el tuit de Rafael Núñez decía que cualquier decisión que chocara con la Constitución de la República iba a ser responsabilidad del PRM. Y evidentemente era un llamado a que tengan mucho cuidado con qué ustedes deciden con la propuesta que quedaron en dar respuesta hoy. Mira, yo creo que lo sensato hoy, me parece que por ahí puede andar el asunto, es que efectivamente se apruebe primarias simultáneas, sobre todo para los partidos mayoritarios, y que en esas primarias simultáneas se cruce y oficialicen los padrones de cada partido. Tan sencillo como eso. O sea, los partidos presentan su padrón a la Junta que no puede estar organizando una primaria cada semana, eso sería muy costoso y creo que no estarían en buen ánimo, pudiera organizar ese proceso un día, pero con los padrones de cada partido. Pero en el PLD no confían en ese padrón. Precisamente eso, o sea, eso legitima el padrón, porque el PLD tiene su padrón, lo que tiene que sanearlo. ¿Cuál es la propuesta que hace la corriente institucionalista? Señores, aprobemos las leyes, concebemos lo esencial de las leyes, como lo que yo señalé anteriormente, y tomemos lo que resta del 2018 para sanear el padrón de organismos y el padrón de miembros, como establece el octavo Congreso, las resoluciones. La última reunión del Comité Central se iban a discutir precisamente esos tres reglamentos: multiplicación de organismos intermedios, elección de direcciones medias y saneamiento o limpieza de padrón. Y se pospusieron hasta que se aprobaran las leyes a una propuesta nuestra que secundó y enmendó el presidente Fernández. Naturalmente, tenemos todo el 2018 para eso, porque la propia ley contempla que la campaña sería en 6 meses y sería en el segundo semestre del 19 cuando se podría habilitar la competencia interna, que es lo que nosotros hemos señalado. No hay necesidad de proselitismo ahora, comenzando por el presidente Fernández, porque algunos han dicho la propuesta de esa corriente favorece a Leonel. No, yo lo dije aquí, que en lugar de que el presidente Fernández tuviera su seguidor organizando el equipo de campaña, debía ocuparse de trabajar en la reorganización del partido, porque eso lo dinamiza y al mismo tiempo nos deja un padrón oficializado de miembros y un padrón de organismos. Eso nos pone en condiciones inmejorables para ir a una competencia interna en el 2019. Eso debe ser lo que ocurra, y para todos los partidos. De y manera eso no que dinamiza, el PLD no lo dinamiza
hablando de dinamizar las precandidaturas o los aspirantes a Lo precandidatos. desorganiza. Señores, antes que candidato. ¿Usted no saluda esto? ¿Usted No, mejor lo yo reconoce? la condeno, yo la corriente la condena. Antes que candidato. La de Leonel, la de Todas. Francisco Domínguez Brito, Todas. la de Reinaldo Párez Pérez, la de Carlos Amarante Baré y la que se está forjando de Navarro. Andrés Navarro. Eso es un sabotaje a la reforma. ¿Cómo Es la que no cosa? quiere, es un sabotaje a la reforma. Adelantar un proceso proselitista permite que los candidatos se cuadren y vean qué me conviene y qué no me conviene de una ley que está por aprobarse. Hay que aprobar las reglas antes, hay que definir el árbitro antes y después Perdón, que en los venga la estatutos del competencia. PLD establece que en qué tiempo de antelación a las elecciones deben hacerse lo que llaman congreso elector. Claro, en el estatuto tiempo? se forma generalmente un año antes, todos han sido así, un año antes. Entonces, déjeme darle- Estaríamos en mayo del 19, estaremos cogiendo esa comisión organizadora con un instructivo, con un periodo de 3 meses de campaña interna para escoger No, nuestro pero déjame darle candidato. un dato, licenciado, que usted no lo ha tomado en cuenta. Ujú. Las elecciones van a ser en enero. Las municipales, Las municipales. tercer domingo de febrero. De febrero. Ujú. Lo que quiere decir que hay que tener definidas las candidaturas 3 meses antes. Entonces estamos en noviembre. Entonces usted tiene que rodar 3 hacia atrás. Estamos hablando de marzo para ese congreso Y electoral. todavía no, y se todavía supone- nos perdón, sobran 3 meses. Perdón, marzo electoral. Entonces tiene que haber un proceso antes de eso. Entonces parece que no estaría mal que al menos este año comiencen. Yo no sé si en este momento, pero que este año comiencen. ¿Por qué no pueden esperar el límite del tiempo? La regla dice, ver. y el anteproyecto de la Junta dice 6 meses antes 6 meses antes. de las primeras elecciones, que son en febrero. Estamos hablando de noviembre. No, pues entonces mucho menos tiempo. Si es febrero, Ujú. no es noviembre. Sí. No. O sea, si es febrero, Si enero, digamos 3 meses atrás, enero, en noviembre diciembre, 3 meses, agosto, digamos. agosto. Más los 6 de PLD, No, porque los del PLD son, digamos, en lo que es el ordenamiento actual. Si la ley lo establece, el PLD tiene que hacer los ajustes y pudiéramos estar comenzando en el primer trimestre del 19. Perfectamente. eso es muy tarde. No, ¿quién ha dicho? ¿Por qué tarde, Cristian? Ahí es que está el gancho. Una campaña extensa encarece los costos de la campaña. Y ahí viene entonces el tema de buscar los recursos como sean. Y por ahí viene el problema. de A mí me corrupción. llama la atención que uno de Ese es el tema. los que se presenta o se ve como precandidato presidencial y que lo ha manifestado, e incluso presentó un proyecto en una ocasión, miembro del comité político del PLD, uno de los más exitosos jefes de campaña del PLD, Francisco Javier García, ministro de Turismo, de buen decir, con una profundidad de análisis. una Francisco, te puede capacidad. lanzar ya y Geomar es tu jefe de campaña. No. Yo lo que le voy a decir es algo que me llama la atención, que él primero no se ha lanzado. Segundo, cada vez que ha salido uno de los que ha presentado sus aspiraciones, los ha felicitado. Lo hizo con Reinaldo Párez Pérez, con Domínguez Brito y con Carlos Amarante Baré. Dice que qué bueno, que todo. Y si hay alguien que en el PLD tiene un perfil presidencial, ¿verdad? Es Francisco Javier García. Y él solo felicita a los que salen y él no salen. ¿Qué lectura usted tiene para eso? Francisco Javier es uno de los políticos de mayor racionalidad que hay en el PLD. Y él sabe que todo eso que se está haciendo es un contrasentido. ¿Por qué, Melanio? Porque no es posible que en un partido que ni siquiera reúne su órgano fundamental desde febrero, No tienen sentido esas precandidaturas, ninguna. ninguna tiene sentido. Se sobrarán todas. ¿Mm? Se sobrarán todas. Yo digo que es el ejercicio de patos al agua. A mí me así? dijeron. ¿Cómo así, Pato Lago? Sí. Saquen su conclusión. ¿Qué es eso, Pato Lago? ¿Verdad? Porque yo no recuerdo el refrán. Es muy castizo, muy Es ibérico, probable, no sé. es probable que muchas candidaturas se ahoguen Ujú. en el camino. Oh, Entonces yo digo, me dicen que el presidente le habría dicho, comiencen, vamos a medir casi a final de año cómo están de posicionamiento, volvemos de esa medición de encuesta, vamos a ir decantando, sacando que no pegue, que no genere entusiasmo, haremos una segunda encuesta y hasta otra tercera encuesta para ver cómo está la situación y
la realidad impondrá esa dinámica de ahí. La que más marca ese cuadro no se ha lanzado. ¿Cuál? La única que marca ese cuadro no se ha ¿Quién? lanzado. ¿Navarro? No, la vicepresidenta. Ah, la vicepresidenta. Pero la vicepresidenta tiene una situación difícil porque es vicepresidenta de la República y no puede lanzarse porque el presidente no ha dicho, definido cuál es su condición o su situación en las elecciones. Y su esposo, Leonel Fernández, está en eso, está cuadrado. Tiene que ponerle- Por eso es que Claro, hay sí. que organizar la casa Machín. primero. Vamos a organizar la casa, vamos a organizar la competencia y después a Dios que reparta suerte. Es que Dios ¿Qué Dios le- tiene mucho no, no, ¿Y problema. usted cree que con dos ya no digo grupos tranquilo. enfrentados, Déjalo como están tranquilo. enfrentados los grupos de Leonel y de Danilo, van a organizar casa en el PLD? Por eso es que la ley tiene que establecer un árbitro, un tercero imparcial, que es la Junta, y tiene que poner las reglas de juego. Cuando se toca el campanazo para la competencia. No puede ser cada partido en particular. Y sobre todo el PLD que no reúne ni siquiera sus organismos. Por ejemplo, si se fuera a plantear lo de las primarias abiertas, hay un problema de inicio, de origen, y es que el Comité Central tiene que avalar los candidatos que se presenten. Ninguna de esas candidaturas que se han lanzado, precandidaturas, tienen el aval del Comité Central. Tienen que reunirse el Comité Central, y el Comité Central, conforme el estatuto, da el aval de la precandidatura. Ellos son aspirantes, Son a aspirantes. precandidatos. Aspirantes a Son precandidatos. aspirantes. Sí, eso es lo que son. Ujú. Eso no Esa es la aspirante. realidad. Estatutariamente Entonces, son ¿para eso. qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Melanio va a apoyar a algún aspirante o Melanio se va a quedar neutro? ¿Melanio pudiera ser el presidente de la Comisión Electoral? Institucionalista, cual forma parte de una gran gama de compañeros que son una reserva de este partido, ha establecido claro que primero organicemos la casa y una vez se abra la campaña interna, todos estamos en libertad de apoyar o plantear las aspiraciones Yo- que entiendan. o sea, Daniel, Observo que ¿qué impacto podría tener la formalización de la acusación en el caso de Brecht el próximo día 9? Visto que hay personas que han aspirado a la presidencia por el PLD, que han tenido proyectos y que tienen proyectos, miembros del comité político, legisladores importantes. ¿Qué impacto podría tener? Ese es otro tema y yo no quiero darle aquiescencia, pero se ha dicho que también ese elemento ha estado en medio de las negociaciones. Yo no quisiera que un elemento como ese, en el que está en juego la credibilidad de la justicia, la credibilidad del Poder Legislativo, porque hay senadores acusados, la credibilidad del propio Poder Ejecutivo, en función de que la Procuraduría debe presentar un expediente bien sustentado, que eso caiga en la politiquería barata. Y ojalá y la presión del conocimiento de fondo del caso de Brecht no contamine este buen ambiente que se creó para que saquemos la reforma político-electoral necesaria. El ambiente que produjo la carta del presidente Danilo Medina a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados llamando a un diálogo ante el tranque en la Cámara de Diputados, ¿ese ambiente se mantiene o ya ha variado? Hay nubarrones, porque en la última reunión del miércoles pasado persistían las mismas posiciones. Y algunos piensan que se estaría ganando tiempo para que se produzca un cambio en la presidencia de la Cámara de Diputados. Si la decisión es entre el ¿Cómo? presidente, Además, no salte tan rápido. la decisión es entre el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, o viceversa. ¿Cómo ellos dialogan? ¿Cómo se sabe que uno quiere una cosa y el otro otro, que uno ha cedido en una cosa y que el otro ha cedido? ¿O se han reunido? El único diálogo que de la corriente institucionalista vemos como legítimo es la reunión de los organismos, es ahí que debe dialogarse. Porque esto no es un problema personal, es un problema político que afecta a muchos dominicanos. Y el asunto no es que el PLD pasa. ¿O no? Licenciado, perdón, ¿cómo es eso de que quizás estén esperando tiempo para el cambio en la presidencia de la Cámara que iría Camacho, que es del sector de Danilo? O sea, se retrasa para luego producir una situación distinta al consenso de que habló el presidente en la Cámara. Si El hoy- presidente en su carta, sería desdecirse. Si hoy no hay una posición convincente del lado oficial, evidentemente que el plan es dejar que se extinga esta legislatura y mandar esto hacia una próxima legislatura. Y en esas condiciones no tendríamos ni ley electoral ni ley de partido. Pero ¿y el compromiso del presidente
en la carta de que tenemos un compromiso con el país y tal, que incluso logró el apoyo de sectores, de poderes fácticos, que dicen que algunos fueron incluso gestionados. Óigame, ¿con qué cara el presidente se enfrentaría a esos sectores? El problema es que quien encabeza en la negociación la posición del presidente de la República es un precandidato presidencial, ¿Quién es? o Reinaldo. Anda para el carajo. Oh, pero mira, Pero es que el secretario Con una general- posición pública que no solamente la ha emitido a través de artículos, sino que la presentó en la solemne asamblea en que el presidente rindió cuenta el 27 de febrero. Entonces, eso complica también la cosa. Yo quiero creer en la actitud del presidente. Yo entiendo que si las palabras van bien, pero los hechos demuestran mejor. Por eso yo apuesto a que haya salido. La reunión de Juan Dolio, que usted sabe, del presidente con 20 miembros del comité político. No conozco ni me interesa. La única reunión que me interesa es el comité político. Son públicas y con presencia de la prensa Pero y el que deben darse los primeros lunes de cada mes. ¿Y no sería más fácil que se reúna el comité político y resuelvan eso? Y si el presidente tiene más votos, resolverlo por mayoría, por centralismo democrático. ¿No sería más simple y claro? El franco? comité político no lo puede todo. Está limitado por el estatuto. Melania, ¿Por él? pero Estatuto. también... Pero Melania, perdón, si hay una discusión sobre un tema, se vota al final, eso no es posible. Eso no es Es que centralismo democrático. la materia es estatutariamente autoridad del Congreso decidirla. Lo que ellos pueden decir es convocar comité central y el comité central convocar una consulta plebiscitaria. En esas condiciones puede haber una solución. Pero el comité político es que ha estado decidiendo Todo. cosas como esas y mayores. Y me ha tenido a mí de frente cuestionándolo. Bien, ok, pero Porque es lo que estoy ilegítimo. diciendo Y hoy que a fin de tenemos, cuentas, descabezada a la dirección del PRD y descabezada a la dirección del Partido Reformista Social Cristiano. Yo no creo que se hace un buen servicio a la patria, dejando también que se descabece la dirección del Partido de la Liberación. ¿Cómo descabezado el PRD tiene presidente? Miguel Vargas Maldonado. con la, El con la- presidente del PRD. Ajá, y tú no conoces una resolución del Tribunal Superior Electoral que manda que se haga una convención. con la situación que hay planteada en el PLD, ¿usted cree que realmente haya disposición de la dirigencia del partido convocar a reunión del comité político? No nos queda de otra. No importa lo que pase en la Cámara, con ley, Pero sin ley, perdón, han pasado con muchos primarias primeros abiertas o lunes, cerradas, han pasado tienen muchos que primeros venir al lunes. partido. Como dicen las mujeres muy seguras del marido, no importa que estén dando tumbo Han por ahí, pasado muchos tienen que primeros venir lunes al de partido. meses. ¿Mm? Han pasado muchos primeros lunes de meses. Y eso ahí los problemas agigantando. Hay un plazo fatal. Elección en el 2020 en el que estará en juego todo el poder político. Y señores, toda esta turbulencia que hemos visto en los regímenes políticos en América Latina han tenido derroteros diferentes al nuestro, porque aquí hay una mayoría importante en el Congreso Nacional. Donde no hay esa mayoría, hay un despelote en términos políticos. Y vimos lo que acaba de pasar en España. Los últimos cambios por decreto del presidente Medina, ¿qué le parece? Quevedo por Malpica y Malpica por Quevedo. Usted está muy castizo. Sí, está muy, muy etéreo, como diría un amigo. ¿Qué es Ustedes eso? saben, ¿Qué vemos? eso, yo oía a Álvaro Albelo y a Cuchito Álvarez hablar del viejo estadio de la Normal, en que habían dos peloteros que se alternaban en el mismo puesto y entonces no había sorpresa. Cuando había un problema, ponían a Quevedo o ponían a Malpica, pero no salía de ahí. ¿Quién es Quevedo y quién es Malpica en el PLD? Mire, Bueno, y tú ves los últimos 17 años de gobierno del PLD, te das cuenta que hemos estado manejando en Quevedo por Malpica y Malpica por Quevedo. mire, dice The Economist que Leonel Fernández sería presidente en el 20. ¿Cuál es su opinión? Bueno, publicidad. Gracias, licenciada Melania Pérez. Está muy incrédulo, Melanio. En el PLD no hacen juicio ya. Oh, Pues porque yo le está he hecho, sugiriendo no. que, no, Yo le he hecho está con sugiriendo que lo sometan a juicio disciplinario. No que hay no Yo hacen he juicio. sido categórico, tenemos una propuesta
que cese todo proselitismo interno, Melanio, que tomemos lo que resta del 2018 para organizar la casa, que establezcamos un padrón de organismos, como estableció el 8º Congreso, y un padrón de miembros. Y que una vez preparado eso, entonces vayamos a la competencia interna en enero del 19. Y Melanio Paredes estará tomando posición. Por eso no lo pueden enjuiciar. ¿Qué porcentaje del como comité, aboga Geomar? ¿qué porcentaje del comité central puede convocar a reunión de ese primer organismo del PLD principal? Nosotros vemos más lejos. ¿Qué proporción de organismos del partido puede convocar un congreso extraordinario? Sí. Y estamos dando los pasos para eso. ¿Cómo es? Estamos dando los pasos para eso. Para Depositamos una carta el 19 de abril pidiendo que se convoque el Congreso y Oye, estamos recogiendo firmas. lo soltó Si a- no se ponen de acuerdo, nosotros vamos a recurrir a la única instancia que puede salvar el PLD, que es su Congreso extraordinario. La rebelión de los sargentos. Quizás hay un poquito más de rango. Licenciado, O de los muchísimas generales, porque gracias. hay Muchísimas generales. gracias. Esperamos que no lo sometan a juicio como ha sugerido Geomar en 3 ocasiones en este programa. La historia me absolvería. Melanio Paredes, miembro del Comité Central de la Corriente Institucionalista. A ver qué va a pasar hoy a las 11 y a partir de hoy a las 11. Gracias a ustedes también. Feliz fin de semana. El lunes estaremos de nuevo con ustedes.